Al escuchar Brasil inmediatamente podemos pensar en el fútbol, la samba, sus playas o de los restos de las instalaciones de Río 2016, de las cuales ya hemos hablado en el canal. Pero hay una ciudad en el sur del país de la cual seguramente jamás habrás escuchado hasta hace unos cuantos videos. Y sí, hablamos de Curitiba, una ciudad cosmopolita y probablemente el gran referente en el urbanismo en América Latina, si no es que hasta mundial. Esta vez hablaremos de algo que rara vez una ciudad hace y hace bien tantas veces. Acompáñanos a conocer su historia, sus transformaciones, las pioneras innovaciones que ha implementado y que han servido para ser replicadas alrededor del mundo. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La sureña Curitiba fue fundada en 1632 por pobladores que habían encontrado en las cercanías yacimientos de oro que en un principio no fueron lo suficientes para hacer crecer la villa como se conocía en ese entonces. Sin embargo, en las décadas venideras se convirtió en un punto de descanso en la entonces conocida como Ruta del Ganado que conectaba las ciudades de Viamão, en Río Grande del Sur, y Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, a mitad de camino de las dos actuales metrópolis de Sao Paulo y Porto Alegre. El auge de Curitiba comenzó cuando en 1853 fue elevado al rango de ciudad debido a la creación del estado de Paraná y la consecuente selección de Curitiba como capital del estado. Esto además se vio favorecido por la inmigración tanto de pobladores del interior del país así como del extranjero, principalmente de polacos e italianos. Económicamente la ciudad se desarrolló gracias al floreciente cultivo de la yerba mate. Sí, la misma hierba que disfrutan tanto argentinos y uruguayos. Y este auge económico impulsó notablemente a la ciudad, atrayendo importantes obras como el tren Curitiba-Parangua, el primero en conectar la capital estatal con el litoral brasileño. Asimismo, la ciudad fue el refugio perfecto para los varones del mate. Para la construcción de sus mansiones que ya entrados en el siglo XX fue sustituida por la creciente industria cafetalera que prevaleció hasta la década de los 70, cuando las heladas dejaron esta industria mermada. Y por cierto, como dato curioso, durante el golpe militar que sufrió Brasil en los 60, por cuestiones administrativas Curitiba recibió las funciones del Poder Ejecutivo Federal entre el 24 y el 29 de marzo del 69, por lo que de facto Curitiba fue la capital de Brasil. En la actualidad es una de las ciudades más prósperas de Brasil y de toda Sudamérica. Hoy en día Curitiba tiene el tercer mayor Producto Interno Bruto de Brasil, la producción mecanizada de la soya, así como una creciente industria armadora de automóviles que convierten a la ciudad en un paraíso económico, siendo uno de los principales atractores de inversión del país carioca. Pero no estamos aquí para hablar de su economía, así que veamos cómo esta ciudad se ha convertido en uno de los mayores referentes urbanísticos no solo de Latinoamérica, sino del mundo. A mediados de los 40 del siglo pasado, Curitiba estaba experimentando un auge económico y un crecimiento demográfico que demandaban espacio y movilidad, por lo que surgió la necesidad de generar una estrategia para dar satisfacción a todos estos elementos. Fue el ingeniero francés Alfred Agache quien propuso una ciudad radial con vialidades de 60 metros de ancho, ya que proponía una circulación continua con el transporte del futuro, el automóvil. Recordemos que era la época perfecta para tan maravillosa idea. El plan también contemplaba la creación de parques que servirían como represas para los ríos cercanos, así como una nueva infraestructura de agua y drenaje, aunque aquí nos importa más su idea de los 60 metros, ya una idea alucinante incluso para los estándares de hoy, aunque esa idea serviría en un futuro. El gobierno local autorizó el plan de Agache iniciando por la ampliación de las calles del centro de la ciudad, pero a los pocos años, al terminar la administración local que la autorizó, el plan fue postergado paulatinamente hasta que en la década de los 60 fue descartado por completo. Esto trajo como consecuencia un crecimiento urbano desordenado, por lo que fue necesaria la creación de un nuevo plan, llamándolo en un inicio el Plan Preliminar, que eliminó por completo el aspecto radial del antiguo plan, proponiendo un crecimiento urbano basado en corredores. Dichos corredores planteaban que su prioridad sería el transporte público y el plan fue presentado a la población para ser evaluado y en su caso aprobado por medio de consulta ciudadana. Este plan fue aprobado en 1965, ahora llamado Director, planteando la integración de ejes estructurales de vía rápida cuya prioridad sería el transporte público. Alrededor del centro de la ciudad se crearía un anillo vial para evitar la saturación de tránsito en las calles centrales de la ciudad, la peatonalización de varias avenidas en el centro y la creación de zonas industriales para fomentar la actividad económica.
Y justamente estos aspectos marcarían el inicio de una de las ciudades mejor planificadas de la región. En 1971 llegó al cargo de alcalde un personaje importantísimo para la historia de la ciudad y del urbanismo latinoamericano, Jaime Lerner, urbanista y arquitecto de profesión que se propuso implementar el plan director, y uno de sus primeros proyectos nada más empezar fue la peatonalización de la calle 15 de Noviembre, ubicada en el corazón de la ciudad. La idea de peatonalizar calles era una idea radical para la época, de hecho todavía hasta hoy, así que imagínate lo que supuso en aquellos años. Varios sectores, principalmente los locatarios de la zona, se opusieron a la propuesta, ya que argumentaban que eliminar los vehículos de la zona alejaría a sus clientes. Ante esta oposición se probó un plan piloto en apenas 72 horas donde solo se peatonalizarían 100 metros cuadrados de la calle a modo de prueba, y los resultados fueron casi inmediatos. Habían nacido las intervenciones temporales que Lerner llamaría acupuntura urbana, que suponía la intervención de los espacios públicos de manera temporal para probar sus pros y contras antes de tomar una decisión final. La zona tuvo una gran afluencia peatonal a tal grado que los demás locatarios, no solo de la calle 15 de Noviembre, sino también de las otras zonas, pidieron que se peatonalizaran sus calles para aumentar la gran afluencia de gente. Desde entonces 49 cuadras han sido peatonalizadas en la ciudad, y la afluencia de peatones en las tiendas son el mejor testigo del éxito de la medida. En un segundo periodo como alcalde en 1979, Lerner impulsó y llevó a la creación de la importantísima red integrada de transporte, un sistema basado en una pionera idea y que mencionamos en el video sobre Bogotá, de la cual tomó prestados sus elementos para refinarla. La red integrada de transporte de Curitiba tiene como espina dorsal de su funcionamiento 72 kilómetros de vías exclusivas para autobuses que recorren los 5 principales ejes de la ciudad y que constituyen las denominadas líneas rápidas, cuyas estaciones son fácilmente identificables por su característica forma cilíndrica. Para esto se modificó el plan director de la ciudad para que los ejes viales propuestos funcionaran bajo un esquema donde el transporte público circulara en carriles centrales, de manera exclusiva, mientras que los laterales funcionarían solo para el tránsito local. Aquí sí sirvieron las vialidades de 60 metros. Esta red fue la primera en todo el mundo en implementarse de esta manera y, más interesante, fue básicamente la precursora de los desarrollos orientados al transporte, por permitir un desarrollo urbano de alta densidad que se concentra en los ejes estructurantes de los corredores expresos, mediante un aprovechamiento intensivo del suelo, lo que ha permitido densidades de hasta 294 habitantes por hectárea, y dar una forma característica a la ciudad. Estos ejes tienen usos de suelo mixtos, aprovechando los primeros pisos para actividades comerciales y de oficinas, y los pisos más altos para usos residenciales. Y la red utiliza autobuses articulados o biarticulados, lo que permite mayor flexibilidad al circular por las calles, así como una mayor capacidad de pasajeros en relación con un autobús convencional, y como ya hemos visto, incluso mejor que ciertos medios de transporte masivo. El mayor aprovechamiento del suelo gracias a las reformas para lograr usos mixtos también ha sido benéfico, gracias a que los fondos recaudados son destinados específicamente a la construcción de vivienda social. Asimismo, esta red principal está integrada por varias líneas alimentadoras que componen una ramificación secundaria de esta red de transporte, y una tercera clasificación de autobuses que, al no tener paradas intermedias como las redes principales, ofrecen un servicio más rápido y eficaz. Esto ha sido un parteaguas en la movilidad urbana, tanto que este sistema se ha replicado en distintas ciudades, como el ya visto Transmilenio en Bogotá, la Orange Line en Los Ángeles o el Metrobús en nuestra querida y odiada Ciudad de México. Y como si todo lo anterior no fuera poco, Curitiba es con creces un referente si a la presencia de espacios verdes nos referimos. La ciudad cuenta con alrededor de 64.5 metros cuadrados de área verde por habitante, haciéndola la ciudad más verde de América Latina y que supone más del doble de una ciudad como Vitoria en España, que como recordaremos es considerada la capital verde de Europa con sus 27 metros cuadrados por habitante. Esto se debe a la constante recuperación de espacios impulsados por los gobiernos locales, no solo de Jaime Lerner, antes de que se diga que lo alabamos. Bueno, solo un poquito. Este rescate constante de espacios públicos ha sido impulsado con iniciativas gubernamentales que llevaron a la creación del Anillo de Conservación Ambiental de la Salud, un área protegida que fue creado a lo largo de las grandes cuencas fluviales que rodean a la ciudad, con la finalidad de conservar el drenaje completo de los ríos o de espacios como el Jardín Botánico de Curitiba,
un espacio enteramente dedicado a la conservación y el esparcimiento que hoy en día se ha conservado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Y por lo tanto Curitiba también es un referente en cuanto a políticas ambientales para sus construcciones. Durante su época de lluvias y la ubicación geográfica de Curitiba la hace especialmente vulnerable a las inundaciones con precipitaciones de hasta 155 milímetros. Para dar solución a esto, en una reestructura posterior del plan director realizada en el 2000, se vinculó que las nuevas construcciones ubicadas en las zonas periféricas no tuvieran más de un 50% de ocupación del uso del suelo. Y no solo esto, además estas áreas libres tienen estrictamente prohibido utilizar materiales impermeables, con el fin de permitir la absorción de las aguas nuevamente en el subsuelo. Por otra parte, en las zonas aledañas a los ejes rectores de la ciudad, al igual que en las zonas céntricas de la misma, que ya ocupan hasta un 100% del uso del suelo, las normas locales impusieron a los empresarios la construcción de cámaras subterráneas para el almacenamiento de aguas pluviales, y desde ahí paulatinamente fueron absorbidas por el suelo, permitiendo así la permeabilidad incluso en las zonas de alta densidad urbana. Asimismo, en las cercanías de las áreas verdes y de conservación como el anillo de conservación, las normas de construcción limitan aún más la utilización del suelo, siendo compensado permitiendo mayores alturas mediante los corredores o con incentivos fiscales. Todos estos avances y logros han llevado a que la ciudad sea un referente urbanístico a nivel regional. Hoy Curitiba es considerada como una ciudad innovadora y en Brasil es considerada como la tercera mejor ciudad en cuanto a infraestructuras de Brasil, solo detrás de Río de Janeiro y Sao Paulo. Pocas veces podemos ver a una ciudad que ha sido pionera en tantos aspectos a la vez: transporte y espacios públicos, planificación urbana y políticas públicas. Gracias a esto, Curitiba ha crecido de manera ordenada y lineal. Y tal vez la lección más grande es que la implementación de todo este tipo de mejoras urbanas debe ir de la mano con una política de crecimiento urbano acorde. Por supuesto, no todo es bonito. A pesar de la implementación de la red integrada de transporte, ha presentado problemas como una sobredemanda, el aumento del parque vehicular y por consecuente la presencia de un crecimiento urbano no regulado, fuera de las zonas contempladas por el plan director. Sin embargo, muchas ciudades en América Latina harían bien en adoptar el modelo de Curitiba en sus condiciones locales, especialmente las de tamaño mediano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Curitiba pueda ser considerada como una, si no es que la ciudad mejor planificada de América Latina? Y una importante reflexión: ¿la elección de un urbanista y arquitecto como alcalde podría ayudar a mejorar nuestras ciudades? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.